Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Visión Global. Hemos visto cómo Europa ha cerrado la sesión de la jornada de hoy en verde y mirando al otro lado del charco, a Wall Street, vemos cómo también se suman a ese positivo. Vemos repuntando con más fuerza las tecnológicas. El Nasdaq 100 está subiendo un 2,17%. Por otro lado, por el lado de las industriales, el Dow Jones está subiendo un 1,54% y por último el S&P 500 está subiendo un 1,88%, cerca de ese 2%. Son fuertes subidas para Wall Street y ahora nos vamos a analizar los mercados, pero en México. Conectamos con José Ricardo Rangel, como cada día. Muy buenas tardes, José Ricardo. Muy buenas tardes, María, ¿cómo estamos? Espero que todo bien allá en España. Y bueno, pues efectivamente aquí en México también estamos siguiendo a la par, un pelín por arriba, en terrenos positivos, 0,09%, las 46,000, casi 47,000 unidades en el índice de precios y cotizaciones. ¿Y cómo vamos en el tipo de cambio? Que es algo que vamos a platicar ahorita con nuestro querido invitado. Pues seguimos en esta pues lateralización precisamente. Recordemos que hemos estado rozando la semana pasada casi los 21 pesos por dólar. Sin embargo, la semana antepasada, bueno, llegamos a montos pues aproximadamente del 20, 15, casi en algunos momentos recuperamos esa zona de los 19 meses anteriores. Hoy por hoy, bueno, pues estamos siguiendo 20 pesos con 49 centavos por cada dólar. Y bueno, pues interesante ver cómo se están comportando pues las distintas empresas que están cotizando. Por un lado, bueno, pues estamos viendo la parte sobre todo de la América Móvil, que es pues la que liderea el índice de precios y cotizaciones con la subversatilización, y bueno, pues está teniendo más o menos una variación del 0,10 aproximadamente. Las principales alzas, y se los comparto aquí rápidamente, las principales bajas que tenemos en las variaciones que están teniendo con respecto al día de ayer, y se las la tenemos principalmente Kimber está 1,12 a la baja, Liverpool 1,07 a la baja. Recordemos esta parte sobre todo muy indexadas en la parte de consumo, en el sector de consumo. Y por otro lado, pues bueno, las defensivas, ¿quiénes son las que están teniendo pues este crecimiento? Lo tenemos en Nemak, esta empresa pues que es de la parte industrial, que está muy ligada a las autopartes, tiene una variación del 3,74 a la alza, Gruma 2,99 a la alza, y finalmente Cemex. Recordamos Cemex pues es una empresa cementera muy ligada a la parte de la construcción, con 1,13 a la alza. Y así son como se está desenvolviendo hoy por hoy el mercado bursátil aquí en México, mi querida María. Muy bien, José Ricardo, pues nos quedamos con esas claves de la sesión de hoy en México. Y por otro lado, vamos a analizar esta tarde la inflación en México, también en comparación con la de Estados Unidos, un poco para ver en qué se diferencian y también cómo puede afectar eso al tipo de cambio del peso mexicano frente al dólar, que como estamos viendo en las últimas semanas está cayendo con bastante fuerza. Para ello, contamos con José Ricardo Rangel, como ya sabéis, como todos los días, y con Gerardo Herrera, que es director de Realsmatics Institute. Muy buenas tardes, Gerardo. Estamos teniendo problemas de sonido y no le escuchamos como deberíamos, Gerardo. No sé si tiene muteado. Ok. Ahora creo que ya sí le se me escuchamos. escucha bien. Perfecto, Sí, muchas gracias. María, muy buenos días en México, buenas tardes en España. Efectivamente, tenemos en estos momentos una situación que es prácticamente histórica, como se verá en un momento cuando producción comparta un gráfico. México registró una inflación del 7,99 en el mes de junio, mientras que Estados Unidos
registró una inflación del 9.1. ¿Por qué digo que esto es histórico? Por los últimos 40 años, México ha sido una economía que tiene indicadores más débiles que su contraparte norteamericana. La inflación en México es más alta, la tasa de interés en México es más alta, etcétera. Pero estamos viendo algo que, como decía, no se ha visto en décadas, que la inflación norteamericana sea más alta que la inflación en México. Justamente como se ve en la parte de la izquierda del gráfico, esa gráfica de la inflación norteamericana que va de marzo de 2020 a mayo, junio del 2022, se refleja su contraparte en el gráfico de la derecha, que es la inflación en México, en esa última parte que está en el círculo rojo. Y se puede ver, aunque hay diferencia en la proporción de las gráficas, pero creo que se puede apreciar bastante bien, que la pendiente de la inflación norteamericana ha sido mayor. Sí. Es mayor que en estos momentos Estados Unidos tiene una inflación 1.2% mayor a la mexicana, lo cual, como indicaba, es algo que efectivamente no vamos a ver muy fácilmente. Es una anomalía histórica, es una rareza histórica. Quisiéramos pensar que esto se mantenga. Los siguientes semanas, meses nos dirán al respecto. Y también nos habla de cuán grave es el descontrol de la inflación en los Estados Unidos, para que se dé esta inversión, así como se ha hablado en las últimas semanas de la inversión de tasas, de la curva de rendimientos. Tenemos esta inversión de inflaciones que beneficia a México en varios sentidos. El tipo de cambio, aunque en estos momentos se ha debilitado, prácticamente con respecto al inicio de la pandemia, se ha debilitado un 5 o 6%. Este fin de semana el New York Times sacaba un análisis con un gráfico muy interesante de la devaluación, de la depreciación de muchas monedas alrededor del mundo frente al dólar, y de hecho en ese gráfico la moneda que mejor se defendía era el peso mexicano. Y una de las razones de ello es justamente este diferencial. Recordemos, amigos, que el diferencial de inflaciones es una de las medidas que utilizan los mercados para mover un tipo de cambio. Si un país tiene más inflación que otro país, la moneda de ese país con inflación más alta se deprecia contra la moneda del país de inflación más baja. Históricamente en México siempre ha sido así. Como México ha tenido inflación más alta que Estados Unidos, pues la moneda se deprecia. Obviamente no es la única fuerza que influye, por eso vemos el tipo de cambio debilitarse un poco en los últimos días, pero en el contexto más amplio y sobre todo desde una visión global, el peso mexicano se está defendiendo gracias a este diferencial de inflaciones históricamente inusual. México tiene una inflación más baja en estos momentos que Estados Unidos. Precisamente, ¿cómo ha logrado México mantener esta inflación comparativamente baja ante los precios del petróleo, siendo que nosotros somos productores petroleros en la mayoría de la cuenta? Bien, efectivamente es comparativamente baja frente a la inflación norteamericana 9.1 o frente a la inflación de la eurozona de 8.6 también en el mes de junio. Aquí hay una razón muy importante para nuestros amigos en España. Prácticamente en la mayor parte de lo que va del año, el gobierno ha suspendido el IEPS. ¿Qué es el IEPS? Es un impuesto que se aplica a las gasolinas, a los combustibles, sea las gasolinas y el diésel. Lo ha suspendido para que el impacto de los precios internacionales del petróleo no disparen los precios de las gasolinas, que sí han subido, pero para que nuestros amigos tengan una idea, mientras que en Estados Unidos un precio de galón ha llegado a los $5 y ha estado rondando $3, $4 con picos hasta $5, en México aproximadamente el mismo galón equivaldría a $2, $2.50. Entonces la gasolina en México se ha mantenido barata. ¿Y de dónde vienen los recursos para subsidiar, para apoyar esta reducción? El precio del petróleo al alza ha beneficiado los ingresos petroleros del gobierno mexicano, que sigue siendo una importante parte de nuestros ingresos para el gobierno, no para la economía en general, pero sí para el gobierno. Y prácticamente todos esos ingresos extra de los precios del petróleo se están utilizando para mantener los precios de las gasolinas bajas. Por decirle algo a nuestros amigos, en estos momentos un litro de gasolina en Ciudad de México está aproximadamente como en 22 pesos, o sea, más o menos €1, un poquito más de €1 por litro de gasolina.
se han hecho análisis que si no hubiera este subsidio por parte del gobierno, que lo está subsidiando con los recursos adicionales de la venta del petróleo a precios altos, el precio del litro de gasolina podría estar en 27, 28, o sea, en 1.5 euros aproximadamente. Entonces, sí, los consumidores mexicanos estamos ahorrándonos un 40, 45% del precio real. Y gracias a eso la inflación se mantiene baja, porque no necesito decir que los precios de la energía son un componente muy importante en la medición de la inflación. Si no fuera por ese elemento, definitivamente nuestra inflación estaría más cercana a la norteamericana, tal vez por encima. Gerardo, y más o menos, ¿qué podemos esperar de la siguiente Junta de Gobierno de Banco de México con respecto a los datos de política monetaria? Bien, muy buena pregunta. La inflación en mayo había sido 7.68 y de hecho había disminuido levemente con respecto a abril. Este alza hasta 7.99 es preocupante. Prácticamente hay consenso que en su próxima reunión el Banco Central de México, que es el Banco de México, en su próxima reunión de política en junio, subirá las tasas. ¿Cuánto? No sabemos. La discusión si la subirá entre 75 puntos base o 100 puntos base, un punto porcentual completo que sería histórico. Pero pues sabemos, llevamos meses hablando de medidas de política históricas, de indicadores históricos, entonces no sería inusual. Va a depender mucho de lo que decida la Reserva Federal a finales de este mes, porque como hemos discutido en otras ocasiones, el Banco de México trata de mantener el diferencial de tasas de interés, ya no de inflación, de tasas de interés estable entre México y Estados Unidos. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes y sobre todo también, echarnos una escarbadita ahí en la cuenta pública, porque pues a final de cuentas, y vaya la redundancia, este apoyo a las IEPS y mitigación de la inflación por parte de los energéticos, pues afecta al ingreso también del país, ¿no? Entonces, habrá que ver cómo lo está afectando, ¿no? De hecho, los ingresos del gobierno son un motivo de preocupación de algunas de las calificadoras. Lo han señalado porque obviamente este esfuerzo pues está drenando de alguna manera recursos públicos y siempre se ha planteado que ese dinero que se está destinando a subsidiar las gasolinas pues se podría utilizar en programas sociales, en infraestructura, etcétera, podría tener otros usos más productivos que simplemente mantener las gasolinas bajas para los conductores. Pues ahí lo dejamos en la mesa y pues que nos pongan en los comentarios qué otras iniciativas son las que se les ocurre que podía el gobierno estar apoyando para que pues lo leamos y lo podamos platicar en los próximos programas. Gerardo Herrera, director de comunicaciones de Rismatic Financial Institute, gracias por estar con nosotros aquí en Visión Global. Muchas gracias, un gran saludo desde México, buenas tardes en España. María, te mando un gran saludo hasta España. Muchas gracias a los dos, un gran saludo también a ambos y muy interesante todo sobre ese récord histórico en junio de la inflación en México y cómo pueden actuar, en fin, los bancos centrales y las autoridades allí para conseguir esa rebaja. Muchas gracias por todo y nos vemos próximamente. Gracias, María, hasta mañana. Y hasta aquí Visión Global, os dejamos con esas claves que nos han dado sobre la inflación en México y la perspectiva que hay respecto a Estados Unidos y su tipo de cambio. Muchas gracias.